Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas. Una vez más, nuestro buen Señor nos ha regalado el privilegio de estar juntos en esta noche para continuar saboreando del pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Te lo alabamos y lo honramos y lo glorificamos por ello. Porque es maravilloso estar juntos para alimentarnos del pan de vida. Es un honor, es un privilegio. Y por esta razón estamos realmente felices y contentos porque tenemos la oportunidad de alimentarnos más del Señor Jesucristo. Tenemos la oportunidad de aprender más de nuestro buen Dios y Señor. Tenemos la oportunidad de ser enseñado una vez más por su Santo Espíritu. Le alabamos y le honramos por ello. Que su nombre sea bendito, salmodiado y glorificado desde ahora por los siglos de la eternidad. Mis queridos hermanos, ya vamos a iniciar. Amantísimo y bendito Padre, te damos gracias porque eres maravilloso. Gracias porque tú nos cuidas, tú nos proteges, tú nos amparas. Gracias, oh bendito Dios, porque has sido muy benevolente para con nosotros. Te alabamos y te honramos por ello. Padre, en tus manos nos encomendamos en esta noche. Te pedimos primeramente que nos perdone las faltas y las equivocaciones que hayamos cometido durante el día y ayúdenos, oh bendito Señor, a entender lo que tú nos quieres decir en esta noche. Y no solamente entender, sino también poner por obra en nuestras vidas, a fin de vivir solo para la honra y la alabanza de tu santísimo nombre. Gracias por todo lo que has hecho, estás haciendo y harás, y ayúdenos a alimentarnos, que tu Santo Espíritu nos pueda conducir a toda verdad, y que estas verdades también puedan quedarse grabadas en nuestros corazones, y así vivir solo por ti y para ti. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, estamos en 1 Corintios, el capítulo 2, y habíamos estudiado de que todo es por medio de la revelación por el Espíritu de Dios. No es una cuestión de aprender cosas de memoria, no es una cuestión de aprender lo que los hombres han dicho, sino la verdadera conducción del Espíritu Santo a toda verdad es que todo lo de Dios se ha revelado a nosotros. Todo es por medio de la revelación. Por esta razón, siempre partimos de que el Señor Jesucristo sí dijo: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y al que quiere lo revela. El conocimiento de Dios es un conocimiento de revelación, porque si Dios no se revela a nosotros los hombres, no podemos saber cosas de Él. Así como habíamos leído, si un hombre no tiene el espíritu de otro hombre, no puede saber las cosas de este hombre. Y solamente al tener el espíritu de este hombre y puede saber las cosas. Y habíamos llegado realmente en el verso 13, que es el verso que vamos a partir esta noche, pero antes vamos a leer desde el verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Cualquier persona que quiere saber algo de Dios
tiene indefectiblemente ser por medio de la revelación. Y el que lo revela se llama el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios sondea desde lo profundo de Dios y él sabe a ciencia cierta todo lo de Dios. Y por esta razón, si queremos tener conocimiento de nuestro Dios, indefectiblemente tenemos que ser enseñados por el Espíritu de Dios. Porque, mire bien, como nadie conocía a Dios, Dios para darse a conocer envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo dio a conocer a Dios, dio a conocer a Papito Dios, realmente abrió Dios delante de nosotros los hombres para que nosotros podamos realmente navegar en este mar, en este inmenso mar, porque Dios, la deidad realmente no se puede entender por pensamientos humanos, sino a menos de que ella se revela a los hombres. Así podemos realmente saber de él. Y ahora el Señor Jesucristo reveló a Papá Dios y el Espíritu de Dios continúa esta revelación para que podamos llegar al conocimiento perfecto de nuestro Dios. Verso 11. Y nos dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Claro que sí. Para conocer cualquier persona si bien es cierto, ahora la gente dice, yo conozco tal persona, esto realmente es mentira, porque la única persona que puede conocer a un ser humano es el espíritu mismo de este ser humano. Y si este ser humano no se da a entender, si no se muestra delante de la gente, todo lo que se puede hacer son conjeturas. Así también, si el Señor no se revela a nosotros, todo lo que podemos decir, podemos pensar en cuanto a Él, es simplemente conjeturas. Por esta razón, para no hacer más conjeturas, el Señor se abrió delante de nosotros a través del Señor Jesucristo, quien vino a abrir a Papá Dios, quien vino a abrir a la deidad, a hacernos entender. Y no solamente Él nos lo abrió, sino también, como Él había dicho, tengo muchas cosas más que deciros, pero vosotros no estáis todavía listos porque no los podáis soportar. Pero Él prometió, cuando vendría el Consolador, Él nos conduciría a toda verdad. Y efectivamente es así. Si queremos saber algo de Dios, algo del Señor Jesucristo, indefectiblemente, el Espíritu de Dios tiene que revelárnoslo. Si Él no nos lo revela, no hay forma de saberlo. Todo lo que los hombres puedan decir son simplemente conjeturas carnales humanas que no llegará a ninguna parte, que no nos llevará a ninguna parte. Entonces, el verso 12 si nos dice, y nosotros, mire bien eso, y nosotros no hemos recibido espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por esta razón, el Espíritu de Dios es quien dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y clamamos Abba Padre, Dios nuestro, Padre nuestro. Si el Espíritu no nos dice las cosas, no los podemos saber, no los podemos decir, porque Él es quien sondea, es decir, quien sabe lo profundo de Dios, y para nosotros llegar a este conocimiento es Él quien nos lo debe
transferir. Es Él quien nos debe decirlo, y al decírnoslo, al revelárnoslo, entonces nosotros realmente podemos saber. Porque las cosas de Dios no es que alguien viene y te comenta y que tú haces una idea. No, porque nadie conoce las cosas de Dios si no es el Espíritu de Dios. Entonces, nosotros, para poder realmente conocer a nuestro Dios, saber en cuanto a Él, obedecerle, vivir por Él y para Él, el Espíritu de Dios tiene que darnos esta revelación. A veces, muchos de nosotros vivimos una vida escuchando a los demás. No buscamos una revelación directa de nuestro Señor. No buscamos que su Espíritu nos lo revela, sino nosotros nos apoyamos en pensamientos humanos, nosotros aprovechamos, nos metemos en que los hombres nos cuentan, nos dicen, pero no nos damos cuenta de que cada hombre dice lo poquitico que ha aprendido. Lo poquitico, nadie puede dar más de lo que tiene. Entonces, si tengo poquito, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dar lo poquito que tengo. ¿Por qué? Porque no tengo más. A veces creemos que los hombres nos pueden elevar más allá del nivel donde se encuentran. No, ningún hombre puede elevar a los demás más allá del nivel que se encuentra. Por esa razón, si nosotros queremos estar en un nivel alto, obligatoriamente tenemos que acudir a la sabiduría del Espíritu Santo, a su sapiencia, para que Él realmente nos pueda revelar a Papá Dios, al Señor Jesucristo, y así nosotros podemos hablar de Él. Muchos están hablando porque les han contado. Muchos. Pero nosotros no hemos entendido, cada uno de nosotros necesitamos una revelación del Señor Jesucristo. Lo necesitamos. Es necesario. Mire bien, Pablo, para que él pudiera hablar, ¿qué tuvo que hacer? Él tuvo que ponerse en marcha para ir a perseguir al pueblo de Dios, y que el Señor Jesucristo le resplandeció en el camino a Damasco. El Señor Jesucristo se le ha revelado a Pablo, y a partir de ese momento dijo a Pablo que él le había escogido para que llevara su nombre a muchos pueblos y a muchas naciones. Y esto es lo que cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, necesitamos una revelación directa. Todo lo que nos dicen, todo lo que los pastores nos predican es bueno, nosotros lo asimilamos. Pero para ser testigo de el Señor Jesucristo, necesitamos una revelación suya. Necesitamos que Él se manifieste a nosotros en nuestra vida, para nosotros realmente poder hablar, no ir a contar lo que nos han contado, no ir a decir lo que nos han dicho, sino para ser un testigo verdadero, necesitamos que el Señor se nos revele. Porque sin esta revelación estaríamos hablando hasta donde los hombres nos han enseñado.
hasta dónde los hombres nos han conducido, hasta dónde los hombres nos han llevado. Pero desafortunadamente, muchos se han estancado y no han querido avanzar más. Muchos han tomado que la decisión con lo que saben ya es suficiente. Entonces, ¿para qué más enredarse? ¿Para qué más sabiduría? Como una vez alguien sí me dijo, pero ¿para qué más sabiduría si en el libro de Eclesiastes llega y dice, demasiada sabiduría aumenta los dolores? Entonces, para no tener más dolores, entonces prefiere hacer el mínimo esfuerzo, saber un poquitico y de ahí para no ir a rendir mucha cuenta y ni ir a tener problema más. No, no es así, hermanos. Mientras nosotros estemos vivos, tenemos que ir avanzándonos en el conocimiento del Señor Jesucristo, en el conocimiento de la deidad. Es que en el lenguaje de Dios, Dios no tiene hijos enanos. No podemos ser cristianos enanos. No podemos ser cristianos rumiantes. No, que reciben de lo rumiado y que pasa todo el tiempo y vaya rumiando y así va repitiendo y la repetidera y van moviéndose ahí y no dan un paso más. No, porque Dios es una inmensidad. A medida que vayamos cavando, nos vamos encontrando más tesoro. Y vamos cavando y vamos encontrando más riquezas, porque Dios es la fuente infinita, inagotable de conocimiento, de riqueza, y por esa razón la Escritura sí nos que dice, debemos ir creciéndonos en gracia y en amor. Así como el Señor Jesucristo iba creciendo en gracia y en amor delante de los hombres y delante de Dios. Nosotros también, como hijos de Dios, por esta razón se nos dice, hasta alcanzar la estatura perfecta del Señor Jesucristo. Es decir, el Señor Jesucristo no es un enano, sino el Señor Jesucristo es grande, es maravilloso. Entonces sobrepasa todas las cosas que nosotros podemos ver y podemos decir y podemos conocer. Entonces nuestra obligación es continuar en este desarrollo, en este crecimiento hasta alcanzar la estatura perfecta del Señor Jesucristo. Para alcanzar esta estatura, indefectiblemente tenemos que ir cavando, tenemos que ir alimentándonos. El alimento de ayer que recibimos no nos sirve para hoy. No, ese alimento ya se ingirió, ya se hizo la digestión, entonces necesitamos el alimento de hoy para sentirnos nutridos hoy, para sentirnos alimentándonos hoy. Y si mañana tiene que acontecer, el alimento de hoy no nos sirve para mañana, sino vamos a necesitar el alimento de mañana para robustecernos, para fortalecernos, para desarrollarnos. Significa indefectiblemente tenemos que estar nutriéndonos, tenemos que estar alimentándonos del pan de vida y que es la carne del Señor Jesucristo, y tenemos que ir bebiendo de este vino delicioso, maravilloso, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que realmente tenemos que comprender y entender.
y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, no, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios quiere que sepamos, Dios quiere que lleguemos al conocimiento perfecto de lo que Él nos ha dado. Por esa razón, cada día tenemos que ir metiéndonos, cavando, escudriñando, abriendo el Señor Jesucristo, disecándole perfectamente para llegar hasta lo profundo y hallar todo lo que Papá Dios nos ha regalado en el Señor Jesucristo. Muchos dicen que han aceptado al Señor Jesucristo y se quedan ahí y no están desarrollándose. Ese es un error, porque el Señor Jesucristo es un cofre lleno de tesoros, lleno. Y a medida que nosotros vamos abriendo este cofre, vamos abriendo este tesoro, nos vamos encontrando maravillas, maravillas. Cada día nos vamos sacando maravillas, maravillas del Señor Jesucristo en nuestra vida, y así, sin darnos cuenta, estaremos totalmente enriquecidos del Señor Jesucristo y estaremos viviendo su vida y Él en nosotros y nosotros en Él por toda la eternidad. Entonces, no podemos ponernos que ahí estático, a creer que no hay más avance, a creer que lo que han enseñado estos que se llaman grandes hombres, estos que se llaman a veces apóstoles, estos que se llaman profetas, estos que se llaman a sí mismos la maravilla del mundo, y nosotros vamos a quedarnos ahí en lo que ellos nos dicen. No, cada uno de nosotros, óyenlo bien, cada uno de nosotros debemos tener una revelación directa de nuestro Señor. Él tiene que revelarse a nosotros. Y su espíritu viene es para eso, cada día revelarnos al Señor Jesucristo, para nosotros poder ir enamorándonos cada día, para nosotros no ser cristianos enanos, no, y limitados, no, o de pronto ser cristianos deformes, no, sino tenemos que ir desarrollándonos en gracia y en amor delante de nuestro buen Dios y Padre. Verso 13, que es lo que esta noche nos compete, lo cual también, mire bien, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Mire bien eso. No es lo que nosotros tenemos que decir, así como el apóstol Pablo le había ocurrido, tiene que ocurrir a cada uno de nosotros. No dice, lo cual también hablamos, es decir, hablamos del Señor Jesucristo, hablamos de Papá Dios, hablamos de todo eso, pero no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Es decir, no estamos repitiendo lo que ha dicho el rabino Ebenezer, de lo que él ha recibido del rabino tal, del rabino tal, del rabino tal, como siempre es el lenguaje del hombre. El hombre si dice, no, este que vamos a decir, entonces si lo dijo el rabino tal, al rabino tal, al rabino tal, y nosotros venimos a tragar del rabino tal, y nosotros también venimos a soltar el rabino tal. No, porque no podemos hablar de Dios
de lo que los hombres han dicho o de lo que es que el super teólogo si dice X cosas y entonces el otro teólogo vino y lo repitió y el otro vino y lo repitió y lo transmitió al pastor tal y este pastor tal viene y lo repitió entonces al hermano tal y el hermano tal viene y lo repitió a hermanos y nos vamos de repetidera en repetidera y que nunca podemos formar nosotros mismos una conciencia propia de la voluntad de nuestro Dios. Esto no debe ser así y por esa razón el apóstol nos está urgiendo porque a veces que los hermanos sienten la pereza de ponerse a estudiar la palabra de Dios y de hablar con el Señor y decir, Señor, heme aquí, yo me vacío, yo no sé nada, yo me presento a ti para que seas tú hablando conmigo a través de tu palabra, dándome entendimiento, abriendo mi inteligencia para poder captar. Muchos no hacen eso, sino se contentan solamente al aprender unos textos de memoria y lo recitan y ni siquiera, miren bien eso, ni siquiera han pedido al Señor que le revele qué está realmente en este texto que han aprendido de memoria. Y muchos si les han dicho, hermano, es que tiene que aprender la Biblia de memoria. Entonces, al aprender la Biblia de memoria, solamente a repetir los textos, entonces tú harás. No, hermanos, Dios no quiere loros. Los loros son los que aprenden todo lo que la gente dice y lo repitan sin saber lo que están repitiendo. Nosotros somos seres pensantes, nosotros somos hombres y mujeres hechos a la imagen y semejanza de nuestro Dios, que Él nos ha transmitido su inteligencia, su capacidad, su raciocinio para nosotros poder discernir con entendimiento las cosas del Señor. Y muchos dicen, no, es que yo no pregunto porque no quiero saber más. Ese es un pecado, porque no olvidan que el Señor se dijo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No es que no existía conocimiento, no, el conocimiento estaba ahí porque Dios había hecho un despliegue de conocimiento a través de los profetas y ahora a través del Señor Jesucristo, Él ha hecho un despliegue total. Ahora nadie tiene excusa de no desarrollarse en el conocimiento de nuestro Dios. Entonces, no podemos sentirnos felices, contentos con lo que otros han dicho. No podemos estar viviendo la fe por la fe de los demás. No podemos estar viviendo una creencia, pero por la creencia de los demás. Algún día estaremos cansados de vivir la creencia de los demás, de vivir los pensamientos de los demás. La única forma de permanecer en la roca es haber entendido claramente por nuestra parte qué es la roca para aferrarnos a ella. Esto tenemos que comprenderlo. Esto tenemos que entenderlo, porque la vida espiritual no se basa en la vida espiritual de los demás. Cada uno tiene su propia vida espiritual. De pronto, la vida espiritual de alguien puede animarnos a tener, pero es nuestra propia vida espiritual con nuestro Dios. Debemos tener nuestra relación personal con nuestro Dios.
debemos tener criterios personal de la revelación que el Señor nos ha hecho, nos ha dado, y de esta revelación que Él nos da, nosotros podemos decir claramente, sin temor a errarnos, a equivocarnos, sabemos en quién hemos creído. Pero cuando, después de haber recibido la revelación de este quién hemos creído. Por esa razón el Señor Jesucristo tuvo que venir para darnos una fe viva, para que nosotros no vivamos la fe de los demás, podamos tener nuestra propia fe, nuestra propia confianza. Lo que nosotros vemos, como la Escritura ha dicho, todo lo que fue escrito anteriormente fue escrito para amonestarnos a nosotros, los que hemos alcanzado el fin del tiempo. Es decir, esto nos muestra dónde ellos han fracasado, dónde ellos han fallado, dónde ellos han logrado victoria, para animarnos a seguir avanzando y no fallar donde ellos han fallado, y donde ellos han tenido victoria, nosotros poder ser más que vencedores ahí. Esto realmente es el Evangelio. Entonces, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahí no existe la mínima opción de poder estar interpretando las cosas carnales, porque a veces he escuchado a los hermanos dicen, pero ahí está escrito, pero ellos realmente no entienden cuando el Señor Jesucristo, si llega, dice, la letra mata, pero el Espíritu es quien vivifica. ¿Es cierto? Sí, claro, ahí dice. Pero si ahí tú lo tomas literalmente, tú lo tomas carnalmente, puedes estar cometiendo bestialidades. Porque en la Escritura, si llega, dice Dios al pueblo de Israel, cuando llega allá a Canaán, me va a hacer el favor, vas a matar a todos, pequeños y grandes, vas a hacer un barrido total. Entonces, y esta misma concepción hoy en día, los judíos sí lo tienen. Entonces, quien quiera que les estorba, mátenlo. Lo más importante es abarcar, entonces es tomar. Y ellos están todavía en esta ignorancia, y por esa razón matan a la gente, por esa razón echan bombas a los palestinos, por esa razón hacen guerra en el mundo, porque ellos quieren tener el mundo a la fuerza. Cuando realmente no es ya la enseñanza del Señor Jesucristo, sino el Señor Jesucristo, si llega, dice, amaos los unos a los otros como yo os amado. Tu prójimo es aquel que necesita tu ayuda. El Señor Jesucristo, si llega y dice, si tu enemigo tuviese hambre, dele de comer. Si tu enemigo tuviese sed, dele de beber. El Señor Jesucristo, si nos enseña, no es ojo por ojo y diente por diente, sino al contrario, no pagáis mal por mal, sino vence el mal con el bien. Ese es un lenguaje precioso y maravilloso donde nosotros realmente tenemos que deleitarnos. Entonces, alguien va a decir, pero ahí está escrito, hay que matar ojo por ojo, hay que hacer. Si nosotros miramos eso, estaremos totalmente confundidos, y estaremos haciendo cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Pero a pesar de que ahí estaba escrito, por esa razón el Señor Jesucristo sí decía, oísteis que fue dicho, diente por diente y ojo por ojo, pero ahora yo os digo. Y muchos pueden decir, pero ¿cómo así aparece a decir yo os digo? Claro que sí, porque Él es la autoridad. En aquel tiempo estaba
enseñando a un pueblo que salía de la esclavitud, que no sabía las normas de convivencia y tenían que tratarlo con dureza para que aprendieran a respetar. Pero ya en este momento el Señor Jesucristo dijo, no, ya os he dicho, es decir, es lo contrario ahora. Hoy oísteis, odiará a tus enemigos, pero ahora yo os digo, amarás a tus enemigos, bendecirá a los que os maldicen. Pero muchos dicen, no, ahí está escrito. Es lo mismo cuando que muchos van y se despojan y van a despojar a la gente porque en el pueblo de Israel, entonces la escritura así decía, entonces destruye y agarre. Y ellos continúan en este pensamiento. Entonces, como todo es de nosotros, entramos ahí y hacemos pillaje y matamos a todos los que se oponen con tal nosotros de salir con la nuestra. En el lenguaje del Señor Jesucristo no es así. Si te piden llevar algo 1 milla, llevaré 2. Al que te pide, dale. Él no te está diciendo, no, averigüe si lo necesita, averigüe qué uso si le va a dar, averigüe si va a comprar droga o va a comprar pan. No, sino te dice eso. Al que te pide y que tú tienes la forma de darle, dele. Si no tienes, pues nada que pasa. Pero no irse a interrogarle como querer saber en qué lo van a usar y para qué lo van a usar. Hasta este sistema ha endurecido los corazones de los hermanos, porque por la maldad de muchos el amor se enfriará. Entonces ya no tenemos el amor los unos con los otros, ya no nos condolemos con aquel que está en su problema, en su dificultad. Ya no sentimos la necesidad del otro, porque se llega en la mente es que si tiene necesidad, si está sufriendo, si le está pasando todas estas cosas, es porque es un miserable pecador. Ese es lo que decían los judíos de antaño. Pero cuando preguntaron al Señor Jesucristo, este joven que está ciego, ¿quién pecó? ¿Sus papás y él? ¿Y qué contestó? Él dijo, este joven es así para la honra y la gloria de Papá Dios, y le dio vista a este hombre. La gloria de Dios se manifiesta. El cuento que todos nosotros que sacamos para justificar nuestra dureza de corazón, para justificar nuestra perversidad, lo hemos aprendido de todos estos ahí que llegan y enseñan y dicen no hay que dar porque si enseña de preferencia a pescar para que no tengas que dar. No, hermanos, al que te pide, dele. Eso es la orden del Señor. Esto es lo que nosotros, por esa razón, no, yo no vengo a decirles cosas enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No hay confusión en el Señor Jesucristo. No hay confusión en la revelación. Pero si tu revelación es X o Y persona que tú crees que es importante, entonces esta persona se destine sobre ti, te pasa su rabia, te pasa su mal carácter, te pasa su envidia, te pasa su dureza de corazón, y tú vas a vivir en este mismo plan. Como a veces que llegan y dicen, no, a los mendigos no hay que darles nada, porque al darles se les está promoviendo la mendicidad. Ese es un corazón perverso. ¿Qué tal Dios hubiese hecho esto contigo o conmigo? No, sino al contrario, Dios nos dio todo lo que tenía para nosotros entender que es amor. El amor de Dios
es el Señor Jesucristo derramado a la raza humana, y así nosotros podemos disfrutar de ese amor de Dios. Por esa razón Él nos ha enseñado: ama a los demás como yo os he amado. Comportaos con los demás como yo me he comportado contigo. Sed misericordioso con los demás, así como yo he sido misericordioso contigo. Perdona a los demás como yo te he perdonado. Si no hacemos estas cosas, estaremos viviendo el peor engaño de nuestra vida, estaremos cargando la Biblia, estaremos predicando un evangelio carnal, no el evangelio espiritual, guiado por el Espíritu Santo, que nos dice lo que Dios tenía en mente al escribir estas palabras, y estaremos viviendo una vida carnal. Pero como nosotros somos hijos de Dios, no seguimos los dictámenes de los hombres, no seguimos las enseñanzas de los hombres para no repetir lo que ellos han ingerido y nos han lo botado encima, sino nosotros queremos ingerir del Señor Jesucristo para nosotros realmente tener con qué compartir. Esto es el Evangelio, y esto por esa razón es por revelación. No porque los hombres han dicho, yo estoy repitiendo. No es porque mi iglesia es eso que me enseña, entonces yo no voy más allá. Porque al fin y al cabo, si yo voy más allá, en mi iglesia van a decir que yo soy un rebelde. Sí, claro, en la iglesia te van a decir que es un rebelde porque la iglesia es carnal, está siendo gobernados por carnales esclavistas que quieren tener esclavos a su alrededor para dominar. Pero si es una iglesia espiritual, que el Espíritu Santo lo está guiando, lo está conduciendo a toda verdad, es un privilegio de que todos los hermanos puedan tener su relación personal directa con Papá Dios, con el Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo, y eso hace que la iglesia se hermosea. Esto hace que los hermanos todos podamos fortalecernos los unos a los otros, y así no seremos esclavos de dichos de nadie. Esto tenemos que entenderlo, porque si lo entendemos, entonces vamos a vivir una vida tranquila, porque no indagamos a los hombres sobre lo que tenemos que hacer o dejar de hacer, sino indagamos a nuestro Señor de lo que tenemos que hacer o dejar de hacer, y Él nos conducirá a toda verdad. Esto es el asunto. No nos dará una verdad condicionada a sus pensamientos, a sus reflexiones, a sus ganas, a sus quereres. No, Él nos conducirá a toda verdad para nosotros poder desarrollarnos en gracia y en amor en nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Dios. Verso 14. Pero el hombre, mire bien eso, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre que natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Para él son locuras. Y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es ahí donde realmente tenemos que encajarnos. Las cosas de Dios son cosas espirituales, y nosotros tenemos que entenderlos en la coyuntura espiritual.
Por esa razón, hoy en día, cuando leen el libro de San Juan, tercera que de San Juan, yo deseo, hermanos, que sean prósperos en todo, pero que prosperen tu alma. Y ellos llegan y dicen, ve, mire, aquí en Juan sí dice, hermano, yo deseo que seas próspero en todo, y los avarrientos lo único que ven en la prosperidad es dinero. Es tener dinero, es tener casa, es tener beca, es tener y tener y tener. Estos son avarrientos, son hombres carnales que no perciben las cosas espirituales. Y ellos olviden que el Señor Jesucristo llega y dice a los discípulos, mire, ustedes para servirme tienen que entender una cosa muy clara. Los zorros tienen guarida, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre, yo, el Hijo del Hombre, no tengo donde recostar mi cabeza. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo tácitamente, si vienen a seguirme, porque quieren fama, porque quieren honra, porque quieren gloria, porque quieren riqueza, porque quieren y quieren y quieren, no cuenten conmigo, porque yo no vengo a dar nada de eso, porque yo nada de eso tengo en este mundo y no vengo a ofrecer. Yo vengo a ofrecerles el reino de mi Padre. Ese es lo espiritual. Es lo mismo también que cuando se lee y buscar primero el reino de Dios y su justicia, y luego las otras cosas serían añadidas. Y muchos perversos y malignos se atreven a enseñar a los hermanos, ¿ya aceptaste al Señor Jesucristo? Sí, claro. ¿Ya estás en la iglesia? Sí, claro. Entonces ya ha buscado el reino de los cielos, entonces ya ha llegado el momento de buscar las añadiduras. ¡Qué enseñanza tan diabólica! ¡Qué enseñanza tan carnal! ¡Qué enseñanza tan perversa! Pero muchos lo han enseñado y de ahí también han dicho, bueno, ya tenemos la salvación, entonces necesitamos las añadiduras, entonces hay que ponernos a buscar las añadiduras con ahínco, con devoción. No importa si hay que hacer trampa, no importa si hay que meternos en lo ilegal, no importa si hay que vender drogas, no importa si hay que levantar una lavandería y convierten al pueblo de Dios en lavandería, pero con tal de que ellos pueden tener plata, porque es necesario supuestamente de buscar las añadiduras. ¿Qué añadiduras tan perversas? Si el pensamiento del Señor Jesucristo al decir eso era buscar primero el reino de Dios, buscarme a mí, y de mí, mire bien eso, al encontrarme a mí, entonces todas estas cositas yo los añadiré. Dios los va a poner a su alcance, te va a dar lo que tú necesitas, no lo que tú crees que tú necesitas. Porque el corazón es perverso y maligno. El corazón del hombre siempre quiere más. Más el hombre tiene, más quiere tener. Entonces Dios no nos dice eso. Nos dice, Él nos dará el pan de cada día. Y muchos dicen, no, el pan de cada día ya no me es suficiente porque yo necesito tener reposo. Yo necesito ir a dormir, pero pensando en que tengo las fiduciarias llenas, tengo los bancos llenos, y yo puedo realmente al levantarme y decidir, qué maravilloso cuando nosotros los hijos de Dios lo único que hacemos es levantarnos y mirar a papá y esperar que nos tiene para hoy. Por esa razón el Señor Jesucristo sí dijo, no os afanéis por el día de mañana. No os afanéis por lo que habréis de comer, de beber, de vestirse, porque cada día traerá su propio afán. Nosotros los hijos de Dios
Ese es lo que... Pero el hombre carnal, si le dice, no, ya no es así, porque tienes que tener provisión, tienes que tener guardado, así como el rico bienavarrienta que sembró su terreno y lleno de cosecha, en vez de tomar la decisión de compartir su cosecha con los demás, él llega y dice, bueno, yo diré a mi alma mía, descansa, porque tumbaré mi granero y lo aumentaré, y después diré a mi alma, descansa, porque tienes mucho que disfrutar. Pero que nos contó la historia del Señor, esta misma noche llegó y le dijeron, ya no más, tu alma ya no más. ¿Para qué habrá trabajado? Eso es, los carnales interpretan todo lo que Dios ha dicho, lo interpretan a su manera. Ahora imagínense ustedes donde realmente nosotros pusiéramos nuestra confianza en estos hombres. Sería miserable de nosotros. Estaríamos en la misma condición avarienta, grotona, de todo lo que ellos hacen. Pero no, nosotros los hijos de Dios nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios sabe cuál es el propósito de Dios para con cada uno de nosotros, y Él nos conducirá a toda esta verdad de Dios, y cada día nos impelará a obedecer, a encaminarnos por el sendero que papá nos ha trazado para que vivamos en esta peregrinación. Por esta razón se nos dice, vuelvo y leo el verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero muchos prefieren discernir carnalmente, porque la carnalidad les llama y sienten pasión por la carnalidad, porque ese es el anhelo de ellos. La concupiscencia de ellos es desear, es tener, es obtener, es lograr, no importa. Ellos dicen el fin justifica los medios. Simplemente hay que tener y es tener. No importa cómo se tenga. No, no es así. Nosotros, los hijos de Dios, es lo mismo. Los carnales ahora hacen diferencia entre los hombres. Es decir, el pastor se cree el Cristo en la iglesia y dice, esta es mi iglesia, ahí se hace lo que yo digo. Mire bien eso, aquí se hace lo que yo digo, se habla lo que yo quiero, se enseña lo que yo quiero. Eso es lo que hacen todas las misiones. Y todas son anticristos. ¿Por qué razón? Porque ellos se han sentado en la iglesia de Dios como Dios y se hacen pasar que por Dios, porque ellos toman la decisión de humillar al que quiere, de subyugar los que están bajo el dominio de ellos, y ellos se proclaman señores encima de los demás. Cuando el Señor Jesucristo fue muy claro, cuando los discípulos se le preguntaron, Señor, ¿quién es el mayor entre nosotros? Y el Señor Jesucristo se les miró y dijo, entre vosotros no será como el mundo. No será como el mundo, porque los del mundo que tienen mando, pisotea, aplasta a sus mandados. Pero entre vosotros no será así, sino todos vosotros sois hermanos, y el que quiere ser grande, que sea siervos de todos. ¡Qué diferencia! ¡Qué pensamiento espiritual! Pero en ninguna congregación es así, ¿no? Porque ellos dicen, son suyos, y lo que ellos quieren, los que no están bajo el dominio de ellos los llaman enemigo.
Ellos se distancian porque al fin y al cabo no quieren aceptar la supremacía de ellos. Ellos hablan mucho mal del Papa, pero ellos, cada uno en su congregación es un Papa. Cada uno en su misión es un Papa. Cada uno en sus asociaciones son papas porque ellos quieren que todos los demás se someten a ellos porque ellos es la cabeza. Ya el Señor Jesucristo no es la cabeza de la iglesia. Eso es el asunto. Entonces, donde nosotros siguiéramos a estos pensamientos, donde nosotros siguiéramos a estos hombres, donde nosotros escucháramos realmente a esos individuos, ¿qué sería de nosotros? Nos volveríamos igual a ellos. Pero no, señores. Nosotros tenemos que discernir lo espiritual a lo espiritual. Y nosotros tenemos que aprender a hacer diferencia en lo que es y lo que no es. Y la única voz que nosotros tenemos que seguir realmente se llama la voz del Señor a través de su Santo Espíritu, que nos conduciría a toda verdad. Verso 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Claro, porque el hombre espiritual, la mujer espiritual, todo lo que escucha, lo juzga espiritualmente. ¿Por qué? Porque lo pasa al escrutinio de los ojos del Señor Jesucristo para saber realmente qué quiere decir el Señor para poder actuar. Ya no actuamos como a nosotros se nos venga en gana. Ya no actuamos porque nosotros tenemos el poder y hacemos y deshacemos y los demás que aguante, y el que no quiere aguantar, entonces que se vaya. No, en el pueblo de Dios no es así. Porque el único que manda en el pueblo de Dios se llama el mismo Dios. Se llama el mismo Dios, y nosotros tenemos que someternos a lo que Él dice, tenemos que obedecer a lo que Él dice, y todas las cosas, sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, lo tenemos que someter bajo la directriz del Señor para saber realmente si eso le da su honra y su gloria, porque no vivimos para la honra de nosotros, no buscamos nuestra gloria, no, sino buscamos la honra y la gloria del que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, del que nos ha redimido del pecado y nos ha puesto en el lugar donde Él está, es decir, a la diestra de Papá Dios, estamos con Él ahí. Entonces, si nos dice, mire bien, en cuanto el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque analiza todo a la luz de la verdad, a la luz del Señor Jesucristo. ¿Qué haría el Señor Jesucristo si estuviese en mi lugar? Entonces, y el Espíritu nos revela cómo actuó el Señor Jesucristo durante sus 33 años y medio aquí en la tierra, y así nosotros podemos también ponernos a actuar. Verso 16, y nos dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, escúchenlo bien, hermanos, mas nosotros, tú y yo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Maravilloso. ¿Tenemos la mente de quién? La mente de Cristo. Es decir, nuestro vivir, nuestro actuar, nuestro hablar, nuestro andar, nuestro pensar tiene que ser el pensar
del Señor Jesucristo porque tenemos su mente. ¿Por qué dicen que tenemos su mente? Porque su espíritu es quien nos está guiando y el Espíritu de Dios nos guía conforme a lo que Papá Dios es, conforme a lo que Papá Dios quiere, conforme a lo que Papá Dios ha determinado. Esa es la vida que te toca a ti vivir para la honra y la gloria de Papá, y esa es la vida que me toca para la honra y la gloria de Papá, y esto es lo único que nos da paz, que nos da tranquilidad, que nos da armonía, que nos da realmente la dicha y la felicidad, sabiendo de que todo lo que hacemos y todo lo que dejamos de hacer, todo eso honra y glorifica a nuestro Señor, a nuestro Dios. Mis queridos hermanos, el tiempo se nos fue, pero qué maravilloso poder haber estado juntos en esta noche y aprender de que nosotros, cada uno de nosotros, necesitamos una revelación directa del Señor Jesucristo en nuestra vida. Si no lo tenemos, es necesario buscarlo, porque mi fe se anclará teniendo esta manifestación directa, esta revelación directa, para que nuestra fe no vaya a edificarse en lo que los hombres quieren, en lo que los hombres piensan, en lo que los hombres suponen, en lo que los hombres digan. No, sino nuestra fe sea anclada en la revelación del Señor Jesucristo a cada uno de nosotros, y así tendremos nuestra propia relación con nuestro Señor, con nuestro Dios, y absolutamente nada ni nadie nos podrá separar de ese amor, porque habremos entendido en quién hemos creído. Mis amados, no nos resta más decirles en esta noche que el Señor nos ayude, que cada uno de nosotros podamos pedir al Señor nuestra revelación, que Él se revele a nosotros, y así seremos testigos suyos para la honra y la gloria suya. Amantísimo y bendito Padre, te alabamos y te honramos en esta noche, porque eres digno de alabanza, digno de ser honrado y glorificado, porque eres precioso para nosotros. Bendito Señor, en tus manos nos encomendamos. Ayúdenos, oh bendito Padre, a tener nuestra propia revelación de ti, oh bendito Dios, que seas tú manifestándote a nosotros, a cada uno de nosotros, para que nuestra fe no se edifique en palabrería de los hombres, ni en suposiciones de los hombres, ni en fábulas de los hombres, ni en cuentos de los hombres, sino nuestra fe pueda ser anclada directamente sobre tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre, en tus manos nos encomendamos. Regálanos en esta noche dulce sueño, feliz descanso y reparador de fuerza. Y si es tu voluntad de concedernos el día de mañana, que sea para seguir desarrollándonos en gracia y en amor delante de ti, en tu conocimiento. O si es que nos quiere llevar, que sea también para irnos a tu seno y reposar mientras nuestros hermanos se preparen para que pueda estar contigo. Bendito Dios, gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias por ser nuestro Padre, nuestro Dios y nuestro todo. En el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, mis amados, dulce sueño, feliz descanso y reparador de fuerza. Ojo,
Pide al Señor tu revelación, porque tú necesitas que Él se revele a ti para que tú puedas tener tu propia fe en Él. En Él. Muy buenas noches. Felicidades.